A los 45 años, Claudia Ríos había construido una vida sólida, racional y cuidadosamente estructurada. Vivía sola en un departamento sobrio en el centro de la ciudad, trabajaba como contadora en una firma reconocida y mantenía relaciones cordiales, aunque distantes, con sus colegas y vecinos. Su mundo estaba hecho de cifras, rutinas y certezas comprobables. Desde joven, Claudia había desarrollado una postura escéptica frente a cualquier forma de culto o religión. No era una postura agresiva, sino más bien una desconfianza silenciosa. Consideraba que muchas creencias se sostenían en la necesidad emocional más que en la verdad. Para ella, la fe era una construcción humana para llenar vacíos que debían enfrentarse con pensamiento crítico. La gente cree porque tiene miedo, decía a veces. Yo prefiero entender. Su amiga más cercana, Mariana Salcedo, representaba un contraste casi absoluto. Mariana era cálida, profundamente espiritual y participaba activamente en diversas actividades comunitarias. No era insistente, pero su forma de ver la vida siempre parecía contener un matiz que Claudia no lograba descifrar. Una tarde de marzo, cuando el aire comenzaba a anunciar la cercanía de la primavera, Mariana la invitó a tomar café. Claudia, este año voy a participar en la obra de Semana Santa, dijo con entusiasmo contenido. Me encantaría que fueras a verla. Claudia levantó una ceja, intrigada más por la petición que por el evento en sí. ¿Una representación religiosa?, preguntó. Sabes que ese tipo de cosas no son lo mío. Mariana sonrió, sin incomodarse. No te estoy pidiendo que creas. Solo que observes. Que estés ahí. Claudia tomó un sorbo de su café, pensativa. Para ella, aquello no tenía mayor relevancia. Podía tratarse de una simple dramatización, un evento cultural con tintes religiosos. Aún así, percibía en la mirada de Mariana una intensidad distinta. ¿Por qué es tan importante para ti que vaya?, preguntó. Mariana dudó un instante antes de responder. Porque hay cosas que no se entienden hasta que se sienten, y creo que podrías descubrir algo. Claudia soltó una leve risa. Suena muy místico. Tal vez, respondió Mariana. O tal vez no. El silencio se instaló entre ambas por unos segundos. Claudia no quería desairar a su amiga. A pesar de sus diferencias, Mariana había estado presente en momentos importantes de su vida. Está bien, dijo finalmente. Iré. Mariana sonrió con gratitud, como si aquella aceptación significara mucho más de lo que Claudia podía comprender. Los días transcurrieron sin que Claudia volviera a pensar demasiado en la invitación. Su rutina continuó intacta, absorbente. Sin embargo, algo en el fondo de su mente permanecía inquieto, como una pregunta sin formular. Llegó el día de la representación. El escenario era una plaza amplia, decorada con elementos que evocaban otra época, telas, madera, antorchas. El ambiente estaba cargado de expectativa. Familias enteras se reunían en silencio respetuoso, mientras los actores se preparaban. Claudia llegó puntual, observando todo con mirada analítica. Es impresionante la organización, comentó al encontrarse con Mariana tras bambalinas. Mariana, vestida con un sencillo atuendo acorde a la obra, la miró con una mezcla de emoción y serenidad. Gracias por venir. No te emociones tanto, respondió Claudia con una leve sonrisa. Solo vine a verte actuar. Mariana no respondió. Solo sostuvo su mirada un instante más, como si quisiera decir algo que decidió callar. La obra comenzó. Al principio, Claudia observaba con distancia. Analizaba los diálogos, la puesta en escena, la interpretación de los actores. Todo le parecía correcto, incluso conmovedor en ciertos momentos, pero no lograba conectar más allá de lo superficial. Hasta que una frase la detuvo. Uno de los personajes, representando a Jesús, dijo con voz firme: El reino está dentro de vosotros. Claudia frunció el ceño ligeramente. Aquella frase no le sonaba a una afirmación religiosa tradicional.
Más bien parecía una declaración introspectiva, casi filosófica. ¿Dentro? Pensó. ¿Qué significa eso realmente? La obra continuó, pero algo en su interior había cambiado. Por primera vez, dejó de observar desde afuera y comenzó a escuchar. Otra frase resonó. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Claudia sintió una leve incomodidad. No era rechazo. Era más bien una sensación de reconocimiento, como si aquellas palabras apuntaran a algo que ella había ignorado durante años. Al finalizar la obra, el público aplaudió con emoción. Claudia permaneció en silencio, procesando lo que acababa de experimentar. Mariana se acercó a ella, aún con el vestuario puesto. ¿Qué te pareció? Claudia tardó en responder. Fue diferente, dijo finalmente. No esperaba eso. ¿Eso qué? Claudia la miró directamente. Las palabras. No suenan como religión, suenan como otra cosa. Mariana asintió suavemente. Tal vez lo son. Claudia no dijo más. Algo en su interior había comenzado a moverse, aunque aún no sabía cómo nombrarlo. Esa noche, al llegar a su departamento, no encendió la televisión como de costumbre. Tampoco revisó su teléfono. Se sentó en silencio, recordando cada frase que había escuchado. El reino está dentro de vosotros. Repitió las palabras en voz baja. Por primera vez en muchos años, Claudia no tenía una respuesta inmediata. Y, contra todo pronóstico, eso no la inquietaba. La intrigaba. La noche avanzó con una quietud inusual en el departamento de Claudia Ríos. Acostumbrada al ruido de fondo de la televisión o al tecleo constante de su computadora, el silencio se volvió un espacio denso, casi tangible. No era un silencio vacío, sino lleno de preguntas. Se levantó del sofá y caminó lentamente hacia la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban como si quisieran decir algo que ella aún no comprendía. El reino está dentro de vosotros, murmuró nuevamente. Aquella frase se repetía en su mente con una insistencia que la desconcertaba. No encajaba con la idea que ella tenía de la religión, ni con las estructuras rígidas que siempre había criticado. ¿Dentro de mí? Se preguntó en voz alta. ¿Qué podría haber dentro de mí que no conozco? Se llevó una mano al pecho, casi por instinto, como si buscara una respuesta física. No encontró nada concreto, solo una sensación extraña, un leve estremecimiento que no supo interpretar. Decidió distraerse. Caminó hacia su librero, repleto de textos de contabilidad, economía y algunos ensayos filosóficos que había leído durante sus años universitarios. Pasó los dedos por los lomos de los libros, buscando algo que le ofreciera una explicación racional. Tomó un viejo ejemplar de filosofía moderna, lo abrió al azar y leyó un par de líneas. Cerró el libro casi de inmediato. No es eso, dijo con un suspiro. Aquello que había despertado en ella no parecía responder a conceptos abstractos ni a teorías complejas. Era algo más directo, más íntimo. Esa noche durmió poco. Sus sueños fueron fragmentados, llenos de imágenes confusas, voces que susurraban, luces tenues, rostros que no lograba reconocer. En medio de todo, una sensación persistente de estar buscando algo. A la mañana siguiente, el cansancio era evidente, pero también lo era una determinación silenciosa. Durante el desayuno, su mente regresó a la obra. Recordó cada escena con una claridad sorprendente. Los gestos, las miradas, las pausas, pero sobre todo, las palabras. Tomó su teléfono y escribió a Mariana Salcedo. ¿Tienes el texto de la obra? La respuesta llegó casi de inmediato. Sí, ¿te interesa? Claudia dudó antes de escribir. Quiero leer los diálogos completos. Hubo una pausa breve, y luego. Pasa por mi casa en la tarde. Creo que esto es importante. Claudia dejó el teléfono sobre la mesa. No sabía exactamente por qué estaba haciendo eso, pero sentía que debía seguir ese impulso.
La jornada laboral transcurrió con dificultad. Los números, que siempre habían sido su refugio, ahora parecían carecer de significado. Su mente regresaba una y otra vez a las frases de la noche anterior. En una reunión, uno de sus colegas le habló directamente. «Claudia, ¿estás de acuerdo con el ajuste en el informe?» Ella parpadeó, como si regresara de muy lejos. «Sí, claro», respondió, aunque no había escuchado la pregunta completa. Al salir de la oficina, no fue directamente a casa. Caminó sin prisa, observando a las personas a su alrededor. Por primera vez en mucho tiempo, no las veía como simples transeúntes, sino como individuos con historias, emociones, pensamientos. ¿Ellos también buscan algo?, se preguntó. La idea la acompañó hasta llegar a casa de Mariana. Al abrir la puerta, Mariana Salcedo la recibió con una sonrisa serena. «Sabía que vendrías». Claudia entró sin rodeos. «Necesito entender algo». Mariana la invitó a sentarse. Sobre la mesa había varios libros, algunos con aspecto antiguo, otros más modernos. «Estos son algunos textos que he leído», dijo Mariana. «No todos son estrictamente religiosos». Claudia tomó uno de ellos. Era una edición sencilla de los Evangelios. «No me interesa la doctrina», aclaró. «Quiero entender las frases». Mariana asintió. «Entonces léelas como si no supieras de dónde vienen». Claudia abrió el libro y comenzó a leer en voz baja. Al principio, su mente intentaba analizar cada palabra, clasificarla, encontrarle una estructura lógica. Pero poco a poco, algo cambió. Las frases parecían dirigirse directamente a ella. «Buscad y hallaréis». Se detuvo. «¿Buscar qué?», preguntó, levantando la vista. Mariana la observó con atención. «Eso solo puedes descubrirlo tú». Claudia frunció el ceño. «No me des respuestas ambiguas». «No lo son», respondió Mariana con calma. «Solo que no funcionan como estás acostumbrada». Claudia cerró el libro, un poco frustrada. «Todo esto es demasiado abierto. No hay una definición clara». Mariana se inclinó ligeramente hacia ella. «Tal vez porque no es algo que se defina, sino algo que se experimenta». El silencio volvió a instalarse. Claudia respiró hondo. «Ayer, cuando escuché esa frase, sentí algo. No sé qué fue, pero no era rechazo». Mariana sonrió levemente. «Eso ya es un comienzo». Claudia la miró con intensidad. «No quiero convertirme en alguien que cree sin cuestionar». «No tienes que hacerlo», respondió Mariana. «De hecho, cuestionar es parte del camino». Claudia volvió a abrir el libro, esta vez con una actitud distinta. No buscaba demostrar nada, ni refutar. Solo quería entender. Pasaron horas leyendo, comentando, reflexionando. En un momento, Claudia tomó otro libro, uno con un título que le llamó la atención. «¿Qué es esto?», preguntó. «Textos gnósticos», respondió Mariana. «Hablan del conocimiento interior». Claudia lo abrió con curiosidad. Las palabras eran diferentes, pero el mensaje parecía resonar con lo que había sentido la noche anterior. Quien se conoce a sí mismo, conoce el todo. Cerró los ojos por un instante. Esto tiene sentido», susurró. Mariana no dijo nada. Sabía que ese proceso debía ser personal. Al caer la noche, Claudia se levantó. «Necesito tiempo», dijo. «Quiero leer más». Mariana asintió. «Llévate los libros». Claudia los tomó con cuidado, como si fueran algo frágil y valioso. Antes de salir, se detuvo en la puerta. «Mariana». «Sí». Claudia dudó un segundo. «Gracias». Mariana sonrió. «Esto apenas comienza». De regreso a su departamento, Claudia no sintió el cansancio del día.
se sentó inmediatamente y comenzó a leer nuevamente. Ya no lo hacía como una escéptica que busca fallas, sino como alguien que ha reconocido una puerta y está dispuesta a cruzarla. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no buscó respuestas afuera. Comenzó a mirar hacia adentro. Los días siguientes marcaron un cambio que Claudia Ríos no habría podido anticipar ni en sus escenarios más improbables. Su rutina seguía existiendo en apariencia: despertaba temprano, asistía a la oficina, cumplía con sus responsabilidades. No obstante, algo en su interior había comenzado a reorganizarse, como si una estructura invisible se estuviera reconstruyendo desde sus cimientos. Cada noche, al regresar a su departamento, dejaba el bolso a un lado, preparaba una taza de té y se sentaba frente a la mesa donde ahora descansaban los libros que Mariana Salcedo le había prestado. Aquellos textos se habían convertido en el centro de su atención. Al principio, leía con la misma disciplina con la que abordaba cualquier documento complejo. Subrayaba frases, anotaba preguntas al margen, buscaba patrones. Sin embargo, pronto comprendió que ese enfoque tenía un límite. Una noche, al leer nuevamente la frase: "El que busca fuera, se pierde; el que busca dentro, encuentra", Claudia cerró el libro lentamente. ¿Cómo se busca dentro?, se preguntó en voz baja. Se recargó en la silla, mirando el techo. Durante años había dirigido su atención hacia el exterior, su trabajo, sus logros, sus metas. Incluso sus críticas a la religión habían sido una forma de observar desde afuera, de analizar sin involucrarse. Nunca he mirado hacia adentro, admitió, casi con sorpresa. Esa idea la inquietó. No por temor, sino por la sensación de haber ignorado una parte esencial de sí misma. Decidió intentar algo distinto. Apagó la luz principal y dejó encendida solo una lámpara tenue. Se sentó con la espalda recta, cerró los ojos y respiró profundamente. No tenía experiencia en meditación ni en prácticas similares, pero algo dentro de ella le indicaba que ese era el camino. Al principio, su mente se resistió. Pensamientos dispersos aparecían sin control, pendientes del trabajo, conversaciones pasadas, preocupaciones triviales. Esto es inútil, murmuró, abriendo los ojos. Pero recordó una frase que había leído ese mismo día. La mente es un ruido constante, el silencio revela. Volvió a cerrar los ojos. Esta vez, en lugar de intentar controlar sus pensamientos, decidió observarlos. Como si fueran nubes pasando por el cielo. Poco a poco, el flujo comenzó a disminuir. Entonces ocurrió algo sutil. Un instante de silencio real. No era la ausencia de sonido externo, sino una pausa interna. Breve, casi imperceptible, pero suficiente para que Claudia sintiera algo distinto. Una calma desconocida. Abrió los ojos con rapidez, sorprendida. ¿Qué fue eso?, susurró. No tenía una respuesta concreta, pero la experiencia había sido lo suficientemente clara como para no ignorarla. A la mañana siguiente, mientras se preparaba para ir al trabajo, su reflejo en el espejo le pareció diferente. No físicamente, sino en la forma en que se observaba. Hay algo más aquí, pensó. Durante el día, comenzó a notar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. La forma en que un compañero hablaba con nerviosismo, la expresión cansada de una mujer en el transporte público, el silencio incómodo en una reunión. Todos están lidiando con algo, reflexionó. Esa percepción no la hizo sentir superior ni distante. Al contrario, despertó en ella una sensación de conexión inesperada. Esa tarde decidió visitar nuevamente a Mariana Salcedo. Al abrirle la puerta, Mariana notó el cambio de inmediato. «Estás diferente», dijo con suavidad. Claudia no lo negó. «He estado leyendo y probando algunas cosas». Ambas se sentaron en la sala. «Intenté quedarme en silencio», explicó Claudia. «Solo observar». Mariana la miró con interés. «¿Y qué encontraste?». Claudia dudó un momento. «Nada,
y todo al mismo tiempo. Mariana sonrió levemente. Eso suele pasar. Claudia frunció el ceño, aunque no con molestia. No me lo expliques con frases enigmáticas. No es intención ser enigmática, respondió Mariana. Es que hay experiencias que no caben del todo en palabras. Claudia asintió lentamente. Hubo un momento, muy breve, en el que todo se detuvo. No había pensamientos. Solo, calma. Mariana inclinó la cabeza. Eso es importante. ¿Por qué? Preguntó Claudia. Porque significa que estás comenzando a ver más allá del ruido. Claudia se quedó en silencio. Si eso es cierto, entonces todo lo que he considerado, yo, durante años, es solo ruido. Mariana no respondió de inmediato. Es una parte, dijo finalmente. Pero no es todo. Claudia respiró hondo. Esto cambia muchas cosas. Sí, confirmó Mariana. Y apenas estás empezando. Claudia miró los libros sobre la mesa. Quiero entender más. Entonces sigue explorando, respondió Mariana. Pero no te quedes solo en los libros. ¿A qué te refieres? A que el conocimiento no es solo información. Es experiencia. Claudia asimiló esas palabras. Entonces, tengo que vivirlo. Mariana asintió. Exacto. Esa noche, de regreso en su departamento, Claudia repitió el ejercicio. Se sentó en silencio, cerró los ojos y respiró. Esta vez, la resistencia fue menor. Los pensamientos aparecían, pero no la arrastraban. Poco a poco, volvió a encontrar ese espacio de quietud. Y en medio de ese silencio, surgió una sensación más profunda. No era una emoción intensa ni una revelación espectacular. Era algo más sutil. Una presencia. No externa, no ajena. Algo que siempre había estado ahí, pero que ella nunca había percibido. Abrió los ojos lentamente, con una mezcla de asombro y serenidad. He estado buscándolo todo afuera, susurró. Y siempre ha estado aquí. Una ligera sonrisa apareció en su rostro. Por primera vez en muchos años, Claudia no sentía la necesidad de cuestionarlo todo. No porque hubiera abandonado su pensamiento crítico, sino porque había encontrado algo que no necesitaba ser probado. Se levantó y caminó hacia la ventana. La ciudad seguía siendo la misma, pero su percepción había cambiado. Esto apenas comienza, dijo en voz baja. Y, en el fondo de su ser, sabía que era cierto. El proceso que Claudia Ríos había iniciado dejó de ser una curiosidad pasajera para convertirse en una necesidad profunda. Ya no se trataba solo de leer o reflexionar, había surgido en ella una urgencia silenciosa por comprender la raíz de aquello que estaba experimentando. Las noches de lectura continuaban, aunque ahora estaban acompañadas de largos momentos de introspección. Alternaba entre los textos que Mariana Salcedo le había prestado y otros que comenzó a buscar por su cuenta. Visitó librerías, exploró ediciones antiguas, se detuvo en títulos que antes habría ignorado sin dudar. Una tarde, mientras recorría los estantes de una pequeña librería, encontró un libro que llamó particularmente su atención. No era ostentoso ni moderno, su apariencia era sencilla, casi discreta. Lo tomó entre sus manos y leyó una frase en una de sus páginas. El conocimiento que libera no se impone, se recuerda. Claudia sintió un leve estremecimiento. Recordar. Murmuró. ¿Cómo se puede recordar algo que no sé qué sé? Compró el libro sin pensarlo demasiado. Esa misma noche, al llegar a su departamento, comenzó a leerlo con detenimiento. A diferencia de los textos anteriores, este parecía dirigirse directamente a su experiencia reciente. Las palabras no describían un camino externo, ni proponían reglas rígidas. Hablaban de un despertar, de una conciencia que ya existe dentro de cada persona. El ser humano no está incompleto, está dormido. Claudia cerró el libro lentamente. Dormido,
repitió. Esa idea resonó con fuerza. No implicaba falta, ni error, sino una condición reversible. Entonces, despertar no es convertirse en algo nuevo, es darse cuenta de lo que ya soy. Se quedó en silencio, asimilando la profundidad de esa posibilidad. Los días siguientes se convirtieron en una especie de laboratorio interior. Claudia comenzó a observar no solo sus pensamientos, sino también sus reacciones, sus emociones, sus patrones. En la oficina, por ejemplo, notó cómo una crítica de un colega generaba en ella una respuesta automática de defensa. Esto antes lo habría justificado, pensó. Ahora puedo verlo. No reaccionó de inmediato. Se limitó a observar la emoción surgir y luego disiparse. Esa simple acción le produjo una sensación inesperada de libertad. No soy esa reacción, comprendió. Esa misma tarde, buscó a Mariana Salcedo. Al verla, no esperó demasiado para hablar. Creo que estoy empezando a entender algo importante. Mariana la invitó a sentarse, atenta. Dime. Claudia apoyó las manos sobre la mesa, como si necesitara anclarse. Durante años pensé que yo era mis pensamientos, mis opiniones, mis reacciones, hizo una pausa. Pero ahora veo que puedo observar todo eso. Mariana asintió, con una expresión serena. Eso cambia completamente la perspectiva. Sí, continuó Claudia. Porque si puedo observarlo, entonces no soy eso. El silencio se llenó de significado. Entonces, ¿quién eres? Preguntó Mariana con suavidad. Claudia no respondió de inmediato. La pregunta no le generó ansiedad, sino una curiosidad profunda. No lo sé, todavía, admitió. Pero siento que estoy más cerca de descubrirlo. Mariana sonrió. Ese es el verdadero camino. Claudia tomó aire. He estado leyendo textos gnósticos, y hay algo que se repite constantemente, el conocimiento interior. La gnosis, dijo Mariana. El conocimiento directo. Claudia asintió. No es información, es experiencia. Exactamente. Claudia bajó la mirada un instante. Lo que más me impacta, es que nada de esto me obliga a creer en una estructura religiosa. Mariana la observó con atención. Porque no se trata de creer, sino de ver. Claudia levantó la vista. Y eso cambia todo. Esa noche, de regreso en su departamento, Claudia decidió profundizar aún más en su práctica. No solo se sentó en silencio, sino que comenzó a cuestionar cada pensamiento que surgía. ¿Esto es mío, o aprendido? Se preguntaba. Al hacerlo, descubrió algo inquietante. Gran parte de lo que consideraba su identidad estaba construido a partir de ideas externas, expectativas sociales, experiencias pasadas, opiniones adoptadas. He vivido reaccionando, no eligiendo, susurró. La revelación no fue dolorosa, pero sí contundente. Continuó en silencio, observando sin juzgar. Y entonces, en medio de esa quietud, ocurrió algo más profundo que en ocasiones anteriores. La sensación de presencia regresó, pero esta vez con mayor claridad. No era una emoción pasajera, ni un pensamiento elaborado. Era una percepción directa de estar, consciente. Sin etiquetas. Sin historia. Sin necesidad de definirse. Claudia abrió los ojos lentamente, con una mezcla de asombro y serenidad. Esto soy, dijo en voz baja. No había euforia, ni dramatismo. Solo una certeza tranquila. Se levantó y caminó por el departamento, observando los objetos cotidianos con una mirada distinta. Todo parecía igual, pero su relación con ello había cambiado. Ya no se identificaba completamente con lo externo. He pasado toda mi vida buscando sentido en lo que está fuera, reflexionó. Y el sentido siempre estuvo aquí. Al día siguiente, durante una conversación casual en la oficina, uno de sus compañeros comentó con tono irónico.
La gente necesita creer en algo para no volverse loca. Claudia sonrió levemente. Tal vez, respondió. O tal vez necesita conocerse. El comentario pasó desapercibido para los demás, pero para ella tenía un peso significativo. Esa noche, volvió a visitar a Mariana Salcedo. Creo que estoy despertando, dijo sin rodeos. Mariana no mostró sorpresa. Solo una profunda comprensión. Lo estás haciendo. Claudia se sentó frente a ella. Y lo más extraño, es que no se siente como algo nuevo. Porque no lo es, respondió Mariana. Es algo que siempre ha estado ahí. Claudia asintió lentamente. Entonces todo este tiempo. Solo estabas mirando en otra dirección, completó Mariana. Ambas guardaron silencio. Claudia sintió una gratitud que no necesitaba palabras elaboradas. Gracias por invitarme a esa obra, dijo finalmente. Mariana sonrió. No fue la obra, fuiste tú. Claudia comprendió. La obra había sido el detonante, pero el verdadero cambio provenía de su disposición a ver más allá. Al salir de la casa de Mariana, la noche le pareció distinta. No más luminosa, ni más oscura. El cambio en Claudia Ríos ya no era un proceso interno aislado, comenzaba a manifestarse en cada aspecto de su vida cotidiana. No se trataba de una transformación abrupta ni de gestos dramáticos, sino de una claridad constante que acompañaba cada pensamiento, cada palabra, cada acción. Las mañanas dejaron de ser automáticas. Ahora, al despertar, no tomaba el teléfono de inmediato ni se sumergía en la rutina sin conciencia. Permanecía unos minutos en silencio, observando su respiración, sintiendo ese espacio interior que había descubierto semanas atrás. Aquí está, susurraba a veces, con una leve sonrisa. No era necesario hacer nada más. Esa presencia era suficiente. En la oficina, sus compañeros comenzaron a notar algo distinto. «Te ves más tranquila», comentó uno de ellos durante una pausa. Claudia lo miró con naturalidad. «Tal vez lo estoy». «¿Cambiaste algo?», insistió él. Claudia pensó un instante antes de responder. «Dejé de buscar afuera lo que siempre estuvo dentro». El comentario generó una risa ligera entre quienes escuchaban, como si se tratara de una frase curiosa sin mayor profundidad. Claudia no intentó explicarse. Sabía que ese tipo de comprensión no podía imponerse. Lo interesante era que ya no sentía la necesidad de convencer a nadie. Esa ausencia de necesidad era, en sí misma, una forma de libertad. Las noches continuaron siendo su espacio de encuentro consigo misma. Ya no leía con la urgencia de entender, sino con la serenidad de quien reconoce. Los textos, tanto los católicos como los gnósticos, dejaron de parecer contradictorios. Hablan de lo mismo, desde distintos ángulos, reflexionó una noche. Las palabras que antes le parecían ajenas, ahora adquirían un significado profundo. El reino está dentro de vosotros. Cerró los ojos. Siempre lo estuvo. Días después, decidió volver al lugar donde todo había comenzado, la plaza donde se había representado la obra de Semana Santa. No había función esa noche. El espacio estaba casi vacío, iluminado apenas por algunas farolas. Caminó lentamente, recordando cada detalle de aquella primera experiencia. Se detuvo en el mismo punto donde había estado como espectadora. Aquí empezó todo, dijo en voz baja. Una voz familiar la interrumpió. No exactamente. Claudia se giró. Era Mariana Salcedo. Sabía que vendrías, añadió Mariana, acercándose. Claudia sonrió. Este lugar se siente distinto ahora. Porque tú eres distinta, respondió Mariana. Ambas caminaron unos pasos en silencio. He estado pensando en todo esto, dijo Claudia. En cómo una simple invitación cambió tanto. Mariana negó suavemente con la cabeza. No fue simple, y no fue solo la invitación. Claudia la miró con curiosidad.
Entonces, ¿qué fue? Mariana se detuvo y la miró directamente. Tu disposición a ver. Claudia guardó silencio. Sabía que era cierto. Antes rechazaba todo esto sin siquiera observarlo, admitió. Creía que ya tenía las respuestas. ¿Y ahora? Ahora sé que las respuestas no estaban afuera. El viento suave movió ligeramente sus cabellos. La noche estaba en calma. ¿Sabes qué es lo más sorprendente? Continuó Claudia. Que no siento que haya adoptado una nueva creencia. Mariana asintió. ¿Por qué no lo hiciste? Es más bien, como si hubiera quitado algo que me impedía ver. Exactamente. Claudia respiró hondo, sintiendo la profundidad de ese momento. Durante años pensé que la espiritualidad era una forma de evasión, dijo. Ahora veo que es todo lo contrario. Mariana sonrió. Es el encuentro más directo con la realidad. Claudia miró el espacio vacío frente a ellas. Quisiera que más personas pudieran experimentar esto. Mariana la observó con serenidad. Cada uno llega en su momento. Claudia asintió. Lo sé, no se puede forzar. Ambas permanecieron en silencio, compartiendo una comprensión que no necesitaba palabras adicionales. Después de un momento, Claudia habló de nuevo. Gracias, Mariana. ¿Por qué? Por no insistir, y al mismo tiempo no dejar de estar ahí. Mariana sonrió con suavidad. Eso es lo único que podemos hacer por los demás. Claudia sintió una profunda gratitud. No solo hacia Mariana, sino hacia el proceso completo que había vivido. Nunca imaginé que algo así pudiera sucederme, dijo. Y, aún así, sucedió. Claudia rió levemente. Sí, y cambió todo. El silencio volvió, pero esta vez no era una pausa incómoda. Era un espacio lleno de sentido. Antes de despedirse, Claudia miró una vez más el lugar. Este fue el inicio visible, dijo. Pero el verdadero comienzo fue cuando decidí escuchar. Mariana asintió. Y ahora ya no puedes dejar de hacerlo. Claudia sonrió. No quiero hacerlo. Esa noche, al regresar a su departamento, no encendió ninguna luz de inmediato. Se quedó de pie en la penumbra, sintiendo la presencia que había aprendido a reconocer. No necesitaba libros, ni palabras, ni explicaciones. Todo estaba ahí. Se sentó en su lugar habitual y cerró los ojos. El silencio la envolvió con naturalidad. Ya no había esfuerzo, ni búsqueda ansiosa. Solo una conciencia clara, estable, viva. Este es el despertar, susurró. Una lágrima descendió lentamente por su mejilla, no por tristeza, sino por una emoción profunda, difícil de nombrar. Era gratitud. Gratitud por haber cuestionado, por haber dudado, por haber aceptado aquella invitación que en su momento consideró trivial. Gratitud por haber descubierto que la verdad no estaba en estructuras externas, sino en la experiencia directa del ser. Al abrir los ojos, todo seguía igual, y al mismo tiempo, todo era distinto. Claudia Ríos ya no era la mujer escéptica que rechazaba sin mirar. Tampoco se había convertido en alguien que cree ciegamente. Se había convertido en alguien que ve. Y en esa visión, encontró una paz que no dependía de nada, una claridad que no necesitaba ser defendida, y una conexión que no podía ser explicada con palabras. Su vida continuaría, con sus desafíos y sus momentos cotidianos. Nada externo había cambiado de manera radical. El cambio había sido interno. Y ese cambio era irreversible. Porque una vez que alguien despierta, aunque sea por un instante, ya no puede volver a dormir del mismo modo. Claudia cerró los ojos una vez más, con una serenidad absoluta. Y en ese silencio, comprendió algo final, simple y profundo. Dale like y suscríbete al canal. Gracias.